Bueno, pues vamos al lío. Hoy tenemos sobre la mesa uno de esos casos que, en urgencias o en cirugía vascular, te ponen el corazón a mil. Hablamos de una extremidad que está literalmente pidiendo auxilio. Vamos a desgranar qué es una isquemia aguda, esa carrera contrarreloj donde cada minuto es oro para salvar una pierna. Y aquí empieza todo. Paciente de 72 años. Llega con un dolor en el pie derecho que describe como súbito, brutal. Pero ojo, no es solo dolor. Nos dice que el pie está pálido, casi blanco, y helado. Estas tres cosas juntas son como una sirena de ambulancia. Nos gritan que la sangre no está llegando. A partir de este momento, el cronómetro se ha puesto en marcha. A ver, antes de ponerle una mano encima, lo más importante es escuchar. La historia clínica, como siempre, nos va a dar el 80% del diagnóstico. Así que, ¿qué es lo que sí o sí tenemos que preguntar en este momento tan crítico? Es que cada pregunta es una pieza de un puzzle. Por ejemplo, ¿tiene fibrilación auricular? Si la respuesta es sí, ya estamos pensando en un émbolo, un coágulo que ha salido disparado del corazón como un misil y ha impactado en la pierna. En cambio, si nos cuenta que ya le dolía al caminar desde hace tiempo, lo que sospechamos es una trombosis, es decir, una arteria que ya estaba enferma, estrecha y que finalmente se ha taponado del todo. Son dos mecanismos, pero el resultado es el mismo, un desastre. Vale, con la historia ya tenemos una sospecha muy alta. Ahora vamos a lo que nos van a decir nuestras manos y nuestros ojos. Toca explorar esa pierna y dejar que nos cuente lo que está pasando a través de los signos clínicos. Y aquí es donde hay que tener un checklist mental para que no se nos escape nada. Hay una serie de signos, un conjunto de pistas, que cuando aparecen juntas nos dibujan el cuadro completo de una isquemia. ¿Sabéis cuáles son? Esta es la regla de oro, la mnemotecnia que hay que grabarse a fuego, las 5 P en inglés. El dolor, la palidez y, sobre todo, la ausencia de pulso son los tres pilares del diagnóstico. Pero si además encontramos las dos últimas, parestesia y parálisis, la cosa se pone muy fea. Eso ya nos indica que hay sufrimiento del nervio y del músculo, y ese daño puede ser irreversible. Ahí ya no hablamos de una urgencia, hablamos de una emergencia absoluta. Y con toda esta información sobre la mesa, llegamos al punto clave, a la pregunta del millón que lo cambia todo. ¿Estamos ante un evento agudo, una catástrofe que ha ocurrido de repente, o es la agudización de un problema crónico que lleva meses o años desarrollándose? Porque la respuesta nos dirá si tenemos que correr a quirófano ya o si podemos planificar las cosas con un poco más de calma. Y esto lo ilustra a la perfección. Fijaos en las dos columnas. El caso de nuestro paciente, inicio súbito, dolor brutal, las 5 P, encaja como un guante en la columna de la isquemia aguda. No tiene nada que ver con la historia lenta, progresiva, de la isquemia crónica, que es más de dolor en reposo o úlceras, otra película completamente distinta. Y para que quede meridianamente claro, esta es la definición formal de la isquemia crítica. Es una enfermedad de fondo, un deterioro que va a más. Lo de nuestro paciente es distinto. Es un accidente vascular agudo que ha ocurrido en las últimas 3 horas. Claro, siempre hay que pensar en otras cosas. Un dolor así podría ser una trombosis venosa profundo, por ejemplo. Pero hay un dato que es el rey de la exploración, el que lo cambia todo: la ausencia de pulso. Si no hay pulso, es que la arteria está taponada. Es así de simple y de grave. Por eso el diagnóstico se inclina de forma aplastante hacia la isquemia arterial aguda. Pues ya está. Diagnóstico sobre la mesa. Isquemia aguda. Y a partir de aquí empieza la carrera. La frase «el tiempo es tejido» aquí es más real que nunca. Cada minuto que esa pierna pasa sin sangre, el riesgo de que acabe en una amputación aumenta de forma exponencial. En cuanto se confirma el diagnóstico, se activa un protocolo de emergencia. Y lo primerísimo, lo que no puede esperar ni un segundo, es poner heparina a dosis plenas. ¿Y por qué tanta prisa? Pues para congelar el trombo, para evitar que siga creciendo y taponando más arterias mientras preparamos la solución definitiva, que es ir a buscar ese tapón y quitarlo de en medio. Para quitar ese tapón, básicamente tenemos dos grandes caminos. Por un lado, la terapia endovascular, que es menos invasiva. Se entra con catéteres por dentro de la arteria para disolver el coágulo o para aspirarlo. Y por otro, la cirugía abierta de toda la vida. Abrir la arteria y limpiarla. La elección entre una y otra pues depende de cada caso, del paciente, de dónde esté el trombo. Muy bien, hemos resuelto el caso, pero lo más importante es que las ideas claves se queden bien fijadas. Así que vamos a dar un pasito atrás y hacer un resumen rápido de lo que no se nos puede olvidar sobre la isquemia. Es fundamental recordar que estas catástrofes no suelen ocurrir de la nada, en un cuerpo sano. Normalmente hay una serie de malos compañeros de viaje que van dañando nuestras arterias poquito a poco. La buena noticia es que muchos de ellos, como la diabetes, la hipertensión o el tabaco, se pueden controlar. Ahí es donde la prevención es clave.
Mirad, esta tabla es oro puro, un resumen visual fantástico. Fijaos en la diferencia en el objetivo final. En la isquemia aguda el objetivo es uno y es inmediato, salvar la extremidad. Ahora, en la crónica la lucha es a largo plazo, controlar la enfermedad para evitar que progrese, prevenir una amputación futura y mejorar la calidad de vida del paciente. Y esta es la gran conclusión, la idea con la que nos tenemos que quedar. En la isquemia aguda la clave es la velocidad. Un diagnóstico rápido salva la pierna. En la isquemia crónica la clave es la constancia. Un buen manejo multidisciplinar para evitar llegar a la crisis. Son dos caras de la misma moneda, pero con un único objetivo común, que nuestros pacientes sigan caminando sobre sus propios pies.